El profesor de historia, doctor en ciencia política, investigador y docente. Y de hecho, editor del libro El Partido Socialista de Uruguay desde sus orígenes hasta nuestros días, editado por Banda Oriental. Fue presentado hace pocos días en el marco de la Feria Internacional del Libro. Está con nosotros Jaime Yafé. Buen día, bienvenido, Jaime. Buen día, Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, ¿estás contento con el libro? Sí, claro, siempre terminar un libro. Ya sé que te embroma un poquito, pero ponelo de este lado porque así no... ¿Qué cosa, el mate? El termo. Porque así no roba tanta cámara, porque si no se mete ahí y... Yo estaba mirando y no me he dado cuenta que la cámara estaba. Sí. Sí, un libro suele ser un proceso bastante largo de trabajo y bueno, entonces cuando terminás, además de sentir alivio, bueno, en general uno siente la satisfacción de haber cumplido con un objetivo que se fijó hace mucho tiempo. Y en ese contexto, entonces, contame un poco cuál fue el génesis, por qué rumbeaste por ahí. Bueno, en la presentación algo contás, ¿no? Sí, Pero... sí, cuento. Por un lado, el hecho digamos casual, la motivación puntual es que, bueno, en el año 2017 yo terminé mi tesis de doctorado, donde había dedicado, que era sobre la izquierda uruguaya y la democracia, creo que alguna vez hablamos acá, en los años 60. Y bueno, yo había estudiado a los socialistas y los comunistas y había dedicado un capítulo a los comunistas y otro a los socialistas. Entonces cuando terminé la tesis, nuestro común amigo Adolfo Garcé me dice, che, ¿por qué no escribís un libro, ya que trabajaste sobre el Partido Socialista? ¿Por qué no escribís un libro? Porque no hay por ahora, ¿no?, una historia. Es cierto que hay de los Tupamaros, los comunistas, pero está faltando los socialistas, ya que parece que juegan un papel tan destacado en algunos momentos de la historia. Y bueno, ahí nació la idea, porque bueno, yo tomé el desafío que me planteó Fito, pero le pedí ayuda porque yo había estudiado un pedacito de esa historia, que es el que trabajo parcialmente acá en el libro, como autor, digamos, más allá de mi rol de editor. Y bueno, primero convocamos a Fernando López de Alessandro, que era una persona que tenía una larga trayectoria estudiando las primeras décadas de historia del Partido Socialista y también había recientemente publicado. Estaba haciendo una investigación sobre el Partido Socialista en los años 50 y 60 en ese momento, y a un grupo más grande de gente que desarrolló algunos aspectos puntuales de distintos temas vinculados a la historia del Partido Socialista, más en un enfoque temático, por ejemplo la relación con los sindicatos, el papel vinculado al movimiento feminista en Uruguay, sus vínculos internacionales, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Puntualmente así nació la idea del libro. Te voy hablando entonces de una cosa que hablamos por primera vez con Fito en el año 2017, así que serán largos los procesos. Cierto que nos agarró la pandemia en el medio, pero bueno. ¿Y eso atrasó o aceleró? No, en general la pandemia, como todo, atrasó todo. No, me refería que podía darse un proceso distinto. Me imaginé que la gente quizás un poquito más desencillada estaba dispuesta a meterle más en su casa o más horas a los distintos capítulos, etcétera. No, porque en general la gente que participa en este libro, gente que da clases, eso no dejó de hacerse en ningún momento. Claro. Es más, hubo mucho trabajo porque todos los docentes tuvimos que reconvertirnos a la enseñanza virtual en forma brutal, intempestiva y sin ninguna preparación, aprendiendo sobre la marcha. Si bien nos ahorramos los tiempos de traslado en ómnibus, que significa ir a un liceo o a una facultad, bueno, tuvimos muchas tareas extras vinculadas al pasaje abrupto a la virtualidad. Y también se cerraron los archivos y las bibliotecas, lugares donde muchas veces hay que recurrir para poder hacer este tipo de trabajos. Claro. Entonces, en realidad, no, por el contrario, retrasó. Un retraso muy importante. Y hay una cosa que tengo una curiosidad casi de hechura, de lógica de convocar a un libro en el que uno es, en este caso, editor. Sí. ¿Cómo elegís los temas y quiénes se encargan de los temas? ¿O el proceso es al revés? Mira, quiero que me escribas sobre el Partido Socialista. Bueno, ¿cómo funciona eso? No, bueno, hay una combinación de las dos cosas. Por un lado, lo primero que en mi caso, lo primero que hice, no sé si hay una receta para esto, no hay un manual, digamos, cada uno cuando asume el rol de editor o coordinador de un libro al cual convoca a otras personas,
a sumarse con distintos capítulos, puede haber más de una forma de hacerlo. Claro. En mi caso hay como dos estrategias. Uno es pensar qué capítulos qué temas no podrían estar fuera del índice del libro. Entonces, sí, bueno, no, pongamos, no puede dejar de haber un capítulo sobre el vínculo del Partido Socialista con el movimiento feminista en Uruguay. Entonces, primero el índice, el tema, y después, bueno, a ver, ¿quién podría hacerlo? ¿No? ¿Quiénes son las personas que han investigado sobre este tema? Claro, O si bien. no han investigado, serían capaces de leer lo que otros han producido y sintetizar. Ese es un camino. El otro es al revés, es decir, bueno, ¿quiénes han escrito sobre el Partido Socialista, ¿no? en Uruguay, y sobre qué temas y periodos? Y entonces ir a buscarlos para pedirles que escriban un capítulo sobre cierto periodo o cierto asunto. O sea, en mi caso, no es la primera vez que cumplo este rol de editor, y la verdad que las aproximaciones son por las dos vías. Es por las personas que sabés que querés que estén porque sabés que han producido y conocen el asunto, y por los temas que sabés que querés que estén, y entonces luego, como un segundo paso, vas a buscar a quién podría hacerlo, ¿no? Hay algo que uno advierte enseguida que repasa el índice y los distintos autores, es que no hay actores de carácter estrictamente políticos, ¿no es cierto? Como autores decís. Sí. No hay. O sea, todo el criterio de invitación ha sido personas que por su actividad académica tienen por un lado un vínculo con la temática, y por otro capacidad para hacer un trabajo de este tipo, que es recoger los resultados de la investigación, lo que se sabe hasta el momento. Lo digo, Jaime, porque no siempre es así, ¿verdad? Sí, hay veces entiendo, que entiendo. En este caso el criterio fue estrictamente académico. Exacto. Hay un solo capítulo de alguien que escribe en su doble condición, de ex militante del Partido Socialista e historiador. Pero yo lo convoqué por su condición de historiador, no por la de ex militante del Partido Socialista, que es Álvaro Rico, concretamente, que además escribe el único capítulo que por eso mismo, porque él decidió asumir ese lugar, escribe en un registro histórico y testimonial. Exacto, porque formó parte de aquella generación, sí, digamos. Sí, hay otros que han sido militantes del Partido Socialista, pero no escriben desde ese lugar, ¿no? Es más, sí. hay muchos que yo no sé. Sí, capaz que hay varios que fueron, o incluso que son. Yo no le pregunté a nadie, así que puede haberlos. Me consta, por ejemplo, que Fernando López de Alessandro estuvo vinculado al Partido Socialista en alguna etapa de su juventud. Hoy en día no, pero no lo convoqué por ese motivo. Hay una cosa que uno cuando piensa en el Partido Socialista como que baja naturalmente, y en todo caso se refuerza con aportes, por ejemplo el de este libro, El Partido Socialista de Uruguay desde sus orígenes hasta nuestros días. La primera cosa es que si uno piensa en la historia de la o las izquierdas en nuestro país, es de nuestro país y por añadidura de cualquier país del planeta, es imposible no abordar esos temas sin tener en cuenta el rol mayor, más grande, más actual o más histórico de los partidos socialistas, ¿no? Sí. Primera cosa. Después, el Partido Socialista en Uruguay, acá se narra en distintos capítulos, ha sido como muchas veces un actor, una especie de cantera para alimentar otros segmentos políticos, incluso algunos que en cierto momento de la historia superaron a la casa matriz, ¿no? Entonces pienso, bueno, en el propio origen del Partido Comunista. Es más, alguien me decía, en realidad el Partido Comunista festeja el 20, su creación, pero perfectamente podría festejarlo el 10, cuando, ¿verdad? Del mismo modo que Peñarol asocia que el KURK era su antecedente anterior, en el sentido que el Partido Socialista, Revolución Rusa de por medio, se transforma en Partido Comunista, y hay algunos que deciden no hacerlo, ¿no? Pero después, vos lo contás bien, en el libro se cuenta bien, aquella oleada de los que terminaron formando parte de el MLN. Sí. Aquella oleada, bueno, Rico, lo comentabas recién, de los 70, que enorme cantidad de cuadros que son despedidos, expulsados, sacados, no sé qué término es el más justo, y empiezan a formar parte del Partido Comunista, ¿no es cierto? Esa es una mirada. Pero después la mirada histórica que inexorablemente nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿y el Partido Socialista?
ideológicamente, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde ha estado ubicado? Que no siempre es el mismo lugar. Y para citar a nuestro común amigo Fito Garcés, el Fito, recuerdo, seguramente te lo dijo a vos millones de veces y alguna vez también me lo dijo a mí en este micrófono. El Partido Socialista es como el Frente Amplio en chiquito. Ajá. Dentro coexisten y habitan distintas tendencias, distintas miradas, algunas incluso francamente alejadas. A mí me gustaría que abordáramos el capítulo que vos escribiste. Pero sobre esto en particular, es decir, sí, esta trazabilidad tan intensa que ha tenido el Partido Comunista, está bien. ¿no? Socialista. Esto tiene que ver con la pregunta anterior. Me decías, bueno, ¿por qué un libro sobre el Partido Socialista? Entonces yo primero empecé por contarte cómo surgió la idea en una conversación con Garcés, y después se fue sumando gente, el resto de la gente. Pero la otra es la motivación más profunda, que es la convicción de que efectivamente el Partido Socialista no solo es el partido más viejo de la izquierda uruguaya, sino que es que ha sido una organización que ha sido importante por las dos cosas que vos decís. Por un lado, porque de ahí surgieron muchas otras organizaciones de la izquierda, varias de las cuales aún existen, otras han desaparecido. O sea, fue el origen de muchas otras vertientes de la izquierda. Y por otro lado, porque en ciertas etapas el Partido Socialista por sí mismo jugó un papel muy, muy destacado. Por solo venirnos a las etapas más recientes, durante todo el proceso que arranca en los años 90 y termina en el 2005, de transformación del Frente Amplio y de preparación del Frente Amplio para vencer en las urnas a los partidos tradicionales, fue un proceso en el cual el Partido Socialista jugó un papel muy destacado. Y luego, los 15 años de las 3 administraciones del Frente Amplio, el Partido Socialista, con más o menor intensidad, fue un actor muy destacado, ¿no? en la integración de los cuadros de gobierno y de la administración pública de esos 15 años, o sea, hasta ayer, podríamos decir, en términos históricos. Entonces, efectivamente, a llenar un vacío, o mejor dicho, viene a empezar a llenar. Ojalá sea el origen de muchas otras investigaciones que terminen en publicaciones que aborden esta temática y nos vayan brindando un mapa más completo de la izquierda uruguaya del que teníamos hasta ahora en términos de reconstrucción histórica. El libro tiene dos grandes partes, podríamos definirlo, sí, ¿verdad? Una primera, subtitulada 3 grandes etapas en la historia del socialismo uruguayo, para lo cual hay 3 artículos. Sí. El de Fernando López de Alessandro, que recién citabas, a propósito de los orígenes y afirmaciones del Partido Socialista de Uruguay, 1890-1960. Revolución y democracia en el socialismo uruguayo, 1960-1990. Ese es un artículo un capítulo que vos mismo escribiste, ¿no? Ese es el capítulo que yo escribí. Y en conjunto, Damián lo junté, el Fito Garcés y Damián Recoba, a propósito del Partido Socialista en el gobierno, esto último que señalabas vos, sí, 1990-2020. Cuando hablamos del gobierno, incluye también el gobierno de la capital, ¿no es cierto? Porque además el Partido Socialista puede exhibir esa otra cualidad, que el primer intendente que tuvo la izquierda en Montevideo era afiliado al Partido Socialista. Sí, era afiliado. No era un dirigente destacado que integraba el Comité Central del Partido Socialista, pero bueno, era socialista. ¿Por qué el escaloncito para abajo? No es un escaloncito para abajo. Quiero decir que Tabaré Vázquez no llegó a ocupar los cargos que ocupó por ser socialista. Llegó porque se transformó en un líder de Frente Amplio. Igual eso acá nunca fue dicho, ¿no? Un caso muy diferente al de Mujica, que evidentemente es un líder de fracción. Eso quiero decir, en los partidos uruguayos normalmente los líderes, salvo en el Frente Amplio, ¿no? Los líderes han sido líderes de alguna fracción que logra ser mayoritaria dentro del partido. Esto ha sido la norma en el Partido Colorado y el Partido Nacional. El Frente Amplio tenía otra tradición de líderes independientes que llegaban a ser líderes del Frente Amplio, no por ser el líder de alguna corriente dentro del Frente Amplio. Ese fue el caso de Sereni, claramente, y también fue el de Vázquez, porque si bien Vázquez era un miembro del Partido Socialista, digamos, él no operaba como líder del Partido Socialista. El líder del Partido Socialista era Gargano, era u otro. No, está bien. Y muy probablemente muchos votantes de Frente Amplio ni siquiera estuvieran enterados de que en ese sentido hice la precisión. De todas maneras, nunca fue dicho acá que se trataba del líder del Partido Socialista, pero por esto mismo que decís vos, no me parece menor que, si bien muy lejos de ser el líder, ni siquiera de ser una figura especialmente conocida en su condición de dirigente socialista,
para el Frente Amplio era tragarse un sapo que alguien orgánico de un partido asumiera la candidatura de los, digamos, los candidatos comunes para, en este caso, gobierno en la capital. Sí, que no fueron independientes como había sido la tradición. Hasta ese digamos, momento. Recordemos además que Vázquez llega a esa condición después de algunas renuncias, ¿no? Sí, claro. Es decir, que era onda de que se estaban acabando las posibilidades, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, el proceso de designación de Tabaré Vázquez como candidato a la intendencia, a la entonces Intendencia Municipal de Montevideo en 1989 tuvo mucho de casual, ¿no? Sí. El candidato cantado era Mariano Arana, pero él tomó una decisión personal de encabezar la lista al Senado de la vertiente artiguista, que era un grupo que se estrenaba electoralmente ese año, y eso generó ahí, bueno, un espacio libre, una danza de nombres que terminó en la designación de Vázquez, que bueno, que a pesar de que era socialista, no era notoriamente una figura socialista, y era un tipo bastante popular, venía del mundo del fútbol, era un año en el cual él era presidente de Progreso por primera vez en su historia estaba primero y con grandes chances finalmente concretadas de ser campeón uruguayo, un médico con una reputación bastante importante. Bueno, eso hizo que, digamos, entre que tenía méritos y no era un socialista notorio a nivel público, los demás se tragaron el sapo, como vos dijiste, aunque eso requirió algunas discusiones, ¿no? Sí, sí. Y además una cosa interesante, si bien después que vamos a hablar, ¿no? Tabaré Vázquez empieza a construir ese liderazgo gigantesco. Claro. Convengamos igual que nunca se salió del Partido Socialista. Hasta 2008. Renuncia, bueno, pero ya en la presidencia y por otras razones, ¿no? Renuncia en el 2008 cuando se produce la aprobación de la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y salud reproductiva. Pero quiero decir que igual no dejó de formar parte, y eso me parece que también, yo si fuera socialista podría, el Partido Socialista tiene todo derecho a subrayarlo, no sacando pecho, pero como un hecho objetivo es que, mirá, el primer intendente fue de nuestro partido, claro. el primer presidente, nada menos, que a la postre llegó a ser 2 veces presidente, aunque la segunda ya se había apartado del partido. Y además, el último candidato a la intendencia y también intendente antes de Montevideo también forma parte de nuestro partido. Son cosas que en el Uruguay, dentro de la izquierda, y diría, dentro del sistema político en general, no sé cuántos pueden exhibir, ¿no? No, claro, y si no lo hicieran sería una tontería, ¿no? A eso me refiero. De un capital político. A eso me refiero. Propio. Sí, está muy bien. Después hay una cosa interesante que a mí me llamó un poco la atención, la elección del asunto, y sobre el cual pido una breve definición. Socialistas de Uruguay y Chile, relaciones e influencias. Esto está escrito por Jimena Alonso. Sí. ¿Por qué motivo este vínculo con Chile? ¿Por qué advierten que era un insumo que tenía que estar explícitamente colocado en el libro? Bueno, digamos que el Partido Socialista tuvo a nivel regional relaciones privilegiadas con 2 partidos. Por un lado, en una primera etapa con el Partido Socialista Argentino, y después, ya a partir de los 50 y claramente en los 60, las relaciones más bien fueron privilegiadas con el Partido Socialista de Chile. Ahí hubo un vínculo de ida y vuelta, los uruguayos iban a los congresos de los chilenos venían a los congresos de los uruguayos, se encontraban en algunos foros internacionales, compartieron posiciones en el seno de la Internacional Socialista en América Latina. Entonces, bueno, como Jimena Alonso estaba realizando su tesis doctoral vinculada a este tema de los vínculos de los socialistas uruguayos y los chilenos y explorando esas relaciones, fue que la invité a participar con este tema porque me pareció que era novedoso, que mostraba algo que de lo cual no hay mucho conocimiento, es que bueno, que hubo una etapa por lo menos de la historia de ambos partidos donde ese vínculo fue muy importante y se influyeron mutuamente. Efectivamente ese vínculo fue importante, sobre todo en tiempos de Allende, no solo del Allende presidente de Chile entre el 70 y el 73, sino del Allende máximo dirigente del Partido Socialista, claro. Desde los años 50, ¿no? Allende fue, si mal no recuerdo, 3 o 4 veces candidato a la presidencia de Chile por
por distintas alianzas de la izquierda chilena antes de ganar en 1970. Entonces era una figura destacada y los uruguayos tenían un vínculo importante con ellos, y por eso nos pareció importante incluirlo junto con un capítulo más general de Fernando Pedrosa, investigador argentino de la Universidad de Buenos Aires, sobre las relaciones entre el Partido Socialista y la Internacional Exacto. Socialista, que fueron muy conflictivas, ¿no? El Partido Socialista se fue varias veces hasta la última de 2017, ha tenido una relación muy conflictiva con la Internacional Socialista, que reúne a todos los partidos, pretende reunir a todos los partidos socialistas del mundo. Entonces, bueno, el vínculo con el Partido Socialista también tiene que ver con esos problemas con el Partido Socialista de Chile. Como antes con el Partido Socialista de Argentina, tiene que ver con ciertos momentos de alejamiento del Partido Socialista respecto a la internacional y la búsqueda de relaciones más bien con partidos latinoamericanos que tuvieran posturas similares. Uh-huh. Bueno, esto también dialoga bastante, me parece, con otros conceptos vinculados a la revolución, a la democracia, que es tu artículo que ahora en un ratito vamos a plantar bandera ahí. Pero antes, en este breve repaso, bueno, ya estamos instalados en la segunda parte del libro. Hay un asunto que vos hoy comentabas y que tiene que ver con una innegable línea histórica, como probablemente pocos partidos puedan exhibir en Uruguay, que tiene que ver con el Partido Socialista y el feminismo, ¿no? Que me parece que es algo que uno puede advertir, quizás como en pocos lugares, ¿no? Un vínculo muy histórico, por lo menos eso, muy histórico. Sí. Bueno, este capítulo que escribió Inés Cuadro, que es una historiadora del feminismo, en el movimiento feminista en Uruguay, registra eso, ¿no? Que desde inicios del siglo XX, el Partido Socialista se hizo cargo de la causa, digamos, de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, y por lo tanto de la lucha contra la discriminación en perjuicio de las mujeres, tanto a nivel social como en particular en la vida política. Y tuvo en sus filas una mujer que jugó un papel muy destacado en la primera mitad del siglo XX, que fue Paulina Luisi. Pero uno de los aportes, yo creo, más importantes del artículo de Inés Cuadro, tiene que ver con que esa también fue una relación conflictiva, la de Paulina Luisi con el Partido Socialista. Si bien el partido tenía en sus definiciones programáticas, digamos, incorporada la causa de la igualdad, lo que hoy llamamos la igualdad de género, o más en general la causa feminista, a ella, que era una abanderada, una referente del movimiento feminista, de la causa feminista en Uruguay, le costó mucho, y no lo logró, acceder a la dirección partidaria y ser reconocida como una dirigente en base a sus propios méritos. Y allí, bueno, Inés encontró en la documentación que está preservada en la Biblioteca Nacional, en la colección de Paulina Luisi, algunas cartas dirigidas a la dirección del Partido Socialista muy duras, criticando justamente ese doble, lo que hoy llamaríamos un doble discurso, mejor dicho, una contradicción entre el discurso pro feminista del Partido Socialista y una práctica interna partidaria que hacía que ponía enormes escollos a la posibilidad de una mujer tan destacada como ella en la vida profesional y pública, de realmente acceder a los espacios de poder dentro del partido y a las listas de candidatos del partido, para a su vez acceder a los cargos en el Parlamento que el partido obtenía. Yo creo que eso está registrado en forma muy clara y precisa en el texto de Inés Cuadro, y es uno de los aportes fundamentales. Yo creo que es un punto fuerte del libro en ese sentido. Ella se queda en esta primera etapa, digamos, no avanza hasta la historia, lo que llamaremos la historia reciente. Claro. Porque para mostrar esto en forma completa, debemos decir que después el Partido Socialista en los años 90 ha sido, dentro del Frente Amplio, desde los años 90, un abanderado de
las transformaciones internas para facilitar a las mujeres el acceso a los cargos de dirección en el propio partido y el acceso a través de su ubicación en las listas de candidatos del Partido Socialista a los cargos de gobierno en el Parlamento. Un abanderado en los dichos, pero también en los hechos, ¿no? Sí, ahí va, en los hechos. Es decir, Paulina estaría más contenta. Totalmente. De hecho, el Partido Socialista adoptó en el año 92, si no me falla la memoria, una disposición reglamentaria que obliga a colocar en condiciones prácticamente de paridad a las mujeres en las listas de candidatos, tanto a los órganos de dirección partidaria como en las listas de candidatos a cargos electivos. Y eso ha hecho que en el Partido Socialista haya habido en la historia reciente, más reciente, de los años 90 para acá, dirigentes mujeres muy destacadas, ¿no? Nosotros pensamos Mónica Xavier, que otro día me concedió el honor de comentar el libro en la presentación en la Feria del Libro, Daisy Tourné, por solo mencionar a dos de las más conocidas, sí, entre muchas otras. Y volviendo a las escarapelas que puede colgarse el Partido Socialista en cuanto a primero de sí. o rasgo excepcional. Recordemos que en el caso de Daisy Tourné, la primera ministra del Interior mujer, ¿verdad? Sí. Que registra la historia. Y en el caso de Mónica Xavier, además de primera presidente mujer del Frente Amplio, ¿no? Sí. Que son asuntos que me parecen interesantes. Y senadora por 4 periodos consecutivos. Y no nos olvidemos del caso, que quizás nos olvidamos porque otra vez, capaz que como Vázquez no era una socialista tan connotada, pero era una militante socialista, de Azucena Berruti, que fue ministra de Defensa. Sí, ¿no? sí. O sea también por primera vez una mujer... Sí, entonces los socialistas... Primera y hasta ahora único, ¿no? Yo creo que único, sí. Entonces, estas son evidencias de que efectivamente, luego de una etapa complicada de contradicción entre el discurso y la práctica, que es la que registra Inés Cuadro, el Partido Socialista en los últimos 30 años ha sido un abanderado en la práctica de impulsar la acción política de las mujeres en los máximos niveles de responsabilidad. Voy rapidito con el resto de los artículos porque si no quedo muy descortés con los que no hemos nombrado. Además, dando cuenta de que muchos de ellos, como te dije fuera de micrófono, seguramente van a estar más temprano que tarde ayudándonos a poner la mañana en camino. Lucía Sciollo y Sabrina Álvarez escriben sobre el Partido Socialista y el movimiento sindical en Uruguay hasta el año del golpe, 1973. Sí. Universitarios socialistas, 4 trayectorias destacadas, esto lo escribe tu colega Vania Marcarián. La Unión Popular, un proyecto fallido de unidad de la izquierda uruguaya de Gustavo Truyen. Me pareció también muy interesante que a la hora de, desde la perspectiva académica, transitar por la historia de una colectividad política, se cuenten todas, las perdidas también, ¿no es cierto? Sí, claro. Que ese episodio del fracaso electoral de 1962 del proyecto de la Unión Popular fue muy importante, y la verdad que no había sido contado con el grado de minuciosidad el proceso de formación de la Unidad Popular y su pronta disolución, como lo hace aquí Gustavo Truyen. Realmente hizo un gran trabajo reconstruyendo cómo las distintas vertientes que lo van a componer llegan ahí con el liderazgo claro del Partido Socialista, que fue el principal promotor de la idea, hasta que el propio Partido Socialista se termina abandonando el proyecto. Y queda en manos de Erro, que se quedó con la etiqueta Unidad Popular. El Partido Popular. Bueno, de hecho, comparece con esa etiqueta ya en el 71 con el Frente Constituido, ¿no? Sí. El Partido Socialista en la génesis de la izquierda revolucionaria uruguaya, esto lo escribe Eduardo Rey Tristán, el Partido Socialistas y los orígenes de la lucha armada de Nicolás Dufo, ¿verdad? A propósito de otro asunto. Como ven, el Partido Socialista es como un centrito que dispara vectores en distintas direcciones, algunas incluso que lucen como contradictorias, ¿no? Claro, sí, que tienen que ver tanto con el mundo estrictamente político, porque nacen organizaciones o de ahí salen militantes que después van a crear otras organizaciones políticas, como con el mundo social, ¿no? Porque lo que hablamos de feminismo, lo mismo es, no se puede hablar de la historia del sindicalismo en Uruguay sin hablar del Partido Socialista, porque allí estuvo durante muchas décadas el centro principal de su accionar, ¿no? La creación de organizaciones de trabajadores a nivel sindical y su impulso, ¿no? Y después, ya habíamos aludido en parte a las expulsiones de mayo del 73 en el Partido Socialista, un lustro de transformaciones
y un final por explicar. Esto lo escribe Álvaro Rico, con el agregado, si querés, de que es casi una mirada académica, pero también testimonial. Sí, porque él fue parte de esa corriente dentro del Partido Socialista que entre el año, ahí en los tempranos 70s, promovió un proceso de acercamiento y hasta empezaron a pensar en la posibilidad de una unificación del Partido Socialista con el Partido Comunista. Así es. Y eso termina en un episodio muy traumático para quienes lo vivieron y muy crítico para el Partido Socialista, que fue que en una reunión del Comité Central del Partido Socialista convocada el 1 de mayo de 1972, estamos hablando entonces unos meses antes del golpe de Estado, una reunión que se realiza el 2 de mayo, se realiza... Entonces 73, ¿no? 73, perdón, dije 72, disculpe. Se resuelve la expulsión de 7 miembros, la tercera parte de los miembros del Comité Central, bajo la acusación de que eran infiltrados del Partido Comunista, que estaban buscando la disolución del Partido Socialista, la desaparición del Partido Socialista. En un proceso sumario, porque no hubo juicio, digamos, no hubo posibilidad de defensa de parte de los acusados. Y eso, como cuenta Rico, termina, desata un proceso donde muchos socialistas, sobre todo de la juventud socialista, pero también en parte en el partido, propiamente dicho, renuncian individualmente, empiezan a renunciar en desacuerdo con las expulsiones. Muchos que estaban en esa línea de acercamiento al Partido Comunista, ¿no? Fue un proceso muy traumático para ellos. Muchos de ellos en efecto se incorporan después al Partido Comunista, a la Juventud Comunista. Como el propio Rico cuenta ahí, él mismo, como muchos otros, ya hay que ver las circunstancias dramáticas en que esto se produjo ya durante la huelga general. Claro. O sea, pocas semanas después de las expulsiones. Las expulsiones fueron el 2 de mayo. Bueno, a lo largo del mes de mayo y junio muchos militantes se van yendo desconformes con esas expulsiones. Y en medio de la huelga general muchos de ellos quedan en banda y piden la afiliación a la Juventud Comunista en algunos casos o al Partido Comunista en otros. Y ahí, como se cuenta en el libro, el Partido Comunista se vio enfrentado a un problema porque por un lado tenía un vínculo que quería mantener y cultivar con el Partido Socialista, porque ambos eran parte del Frente Amplio, entonces no podía recibirlos y generar un conflicto político entre los dos partidos. Pero por otro tenía decenas de militantes que le golpeaban la puerta en medio de la huelga general para entrar. Decenas de militantes, y me animo a asegurar un poco, y en muchos casos cuadros políticos de alta valía, ¿no? Sí, pero también muchos militantes de base, sobre todo en el sector universitario, que era donde ese acercamiento se había avanzado más, que pedían ingresar. Y bueno, ahí el Rico cuenta que el Partido Comunista resolvió aceptar las afiliaciones a título individual y en el lugar donde cada uno militara, ¿no? Si era alguien que estaba militando en medicina. Sí, medicina, se lo afiliaba al OJC de medicina, ¿no? Y a ninguno de ellos, por más cuadro que fuera, se les dio acceso a cargos de dirección. Todos se afiliaban por la base. Esa fue la resolución que tomó el Partido Comunista. Y bueno, hay mucha gente, como el propio Rico, que terminó siendo cuadros destacados del Partido Comunista, ¿no? Por no hablar de Marcos Carámbula, sí, claro. Y tantos otros que fueron, que fueron expulsados o se fueron por propia voluntad del Partido Socialista y terminaron siendo comunistas. Vamos a la pausa para llegar a Revolución y Democracia en el Socialismo Uruguayo, ¿verdad? Este artículo, pero te dejo pendiente también otra pregunta que tiene que ver con el contenido del libro, para que me des un comentario luego de la pausa. Sí. Sobre el final hay otros 2 artículos que llevan como título Vivian Trías, el hombre que fue Ríos, escrito por Fernando López de Alessandro, y Vivian Trías y la STB larga, se refiere a la inteligencia del gobierno de Checoslovaquia en aquella época, ¿no es cierto? Escrito por Aldo Marchesi y Michal Sourek. Creo que se impone en este libro, en este síntesis, 2 artículos sobre un mismo individuo, luego de la pausa, ¿sí? Dale. Estamos conversando con Jaime Jafé, estamos conversando con el doctor en Ciencia Política y editor del Partido Socialista de Uruguay desde sus orígenes hasta nuestros días.
Bueno, Jaime, a propósito del libro, te dejé planteado, vamos rapidito con estos dos temas que nos quedan, no obstante de poder encontrarnos 78 veces más de aquí al próximo libro. Uno, tu propio artículo, pero antes de tu propio artículo, hacemos una breve referencia a estos dos que tienen a Vivian Trías como protagonista. De hecho, protagonista incluso en el nombre. Sí, sí. Vivian Trías, bueno. El hombre que fue Ríos, y Vivian Trías y la STB. Bueno, a ver, cuando diseñé el índice del libro, me pareció que por el estado público que había tomado la cuestión de la relación entre Trías y el servicio secreto checoslovaco, no podíamos evitar ese tema. Además, uno de los... o sea, iba a ser raro que no se tratara el asunto específicamente, ¿no? Además, uno de los primeros involucrados en el libro, que era Fernando López de Alessandro, en medio del proceso de elaboración de este libro, en el año 2019, publicó un libro entero dedicado al tema. Sí, él estuvo. Justamente un libro titulado Trías, el hombre que se llamó Ríos, ¿no? Que es el título que tiene este capítulo. Entonces, bueno, lógicamente... se incluyó el tema y yo inicialmente había pensado, como Fernando ya escribía un capítulo en la primera parte, había pensado en invitar a Aldo Marchesi y Mikhail Zurek, que es un investigador checoslovaco. El hombre que fue Ríos. Sí, es el hombre que fue Ríos, no que se llamó Ríos, gracias. Pero bueno, Fernando estuvo dispuesto a escribir un segundo capítulo, que era una síntesis de su libro sobre el tema, porque además tenía algún matiz con la visión que presentan Marchesi y Zurek en cuanto a la intensidad de ese vínculo y en cuanto a la influencia que puede haber tenido sobre la evolución de las ideas y las posturas de Trías. Uh-huh. Y bueno, por eso hay dos capítulos... Lo que, para decirlo así muy sucintamente, de lo que no hay duda es de que Trías fue un agente contratado por el servicio checoslovaco. Eso, digo, ninguno de los textos lo discute, eso está ultra documentado, no hay dudas. En todo caso, la cuestión es cómo eso se interpreta, qué papel puede haber jugado, por qué Trías hizo eso, qué papel jugó en su itinerario político e ideológico en ese periodo. Y ahí, bueno, la lectora va a encontrar algunos matices, tampoco grandes, creo yo, diferencias insalvables, en la forma en que Fernando López por un lado y Aldo Marchesi y Mikhail Zurek por el otro interpretan este fenómeno. Uh-huh. Pero entienden que por la cercanía del hecho, por el inmenso cuadro político que fue y por la propia acción, merecía el abordaje desde dos miradas, por lo menos. Sí, porque además me constaba que tenían puntos de vista, digamos, con algunas diferencias que habían discutido públicamente entre ellos, además. Entonces, bueno, merecía la cuestión. Aparte de la tremenda significación del hecho en sí, ¿no? Es como que mañana nos enterábamos, yo qué sé, digo... Vivian Trías ocupa en la historia del Partido Socialista un lugar muy destacado. Es como hablar, no sé, de papel que ha jugado Astori en el Frente Amplio. Si mañana, dentro de 30 años, nos enteramos que Astori era un agente contratado de la CIA, probablemente, eso nos parezca relevante. Yo creo que estamos en un hecho de esa magnitud. Sí, el principal dirigente político e intelectual del Partido Socialista, desde mediados de los años 50 hasta su muerte en 1980, o sea, estamos hablando de un periodo de un cuarto de siglo, fue durante una buena parte de ese periodo agente contratado del servicio secreto de un país, de un Estado extranjero, que además... Era un Estado extranjero que formaba parte del bloque comunista, del cual el Partido Socialista había sido muy crítico. Entonces, todo eso hace que sea un tema que, más allá de su novedad, tenga la suficiente relevancia como para dedicarle una parte de este libro. Uh-huh, sí. En todo caso, el aporte de Trías, innegable, sobre eso no me parece que... Tiene que ver además en su condición de teórico, ¿verdad? Por eso lo de dirigente intelectual. No, lo digo porque de pronto gente más joven y más cascoteada por los últimos episodios pueden verse quizás confundidos con la metáfora de Astori, que en todo caso Astori llegó a ser un hombre de gobierno y de acción política en la conducción del Estado.
del Estado, Sí. Cosa que a Trías no le pasó, pero ni de cerca, ¿no? No, claro, porque además el Partido Socialista en esa época era absolutamente intrascendente en cuanto a su capacidad de tener presencia en algún gobierno de la época. Claro. Estamos hablando de un Partido Socialista que con suerte llegaba al 5% Por eso. del total electorado. Desde ese lugar me parecía que había que especificar. Ah, gracias. Sí, yo lo dije en el sentido de que de pensar figuras políticas importantes. Obviamente Astori es una persona que ha ocupado, ha jugado un rol político mucho más destacado, porque el Frente Amplio y la izquierda uruguaya en general Claro. los ha tenido. Claro. Entre comienzos de los 60 y fines de los 80 del siglo pasado, las izquierdas latinoamericanas vivieron con particular intensidad las tensiones emergentes del contexto internacional pautado por la Guerra Fría. Los actores políticos locales extremaron sus esfuerzos para evaluar la realidad particular de cada contexto nacional a la luz de las coordenadas de un marco mundial y continental que fue percibido como cada vez más condicionante. Las discusiones sobre violencia y elecciones, democracia y revolución, entre otras, se colocaron en el centro de su agenda teórica y política. Las confrontaciones entre nuevas y viejas izquierdas se definieron en torno a estos temas, aunque los énfasis fueron cambiando. La revolución y violencia en los 60, la democracia y elecciones en los 80. Qué bien escribe este loco. Este es el arranque de revolución y democracia en el socialismo uruguayo, que me parece muy lúcido, porque si bien estamos hablando del Partido Socialista, yo diría que en buena medida esas tensiones, esa cosa que dicen los antropólogos, somos hijos de nuestros padres, pero más de nuestro tiempo, lógicas de ese tiempo, tuvieron a la izquierda como mirando casi como, ¿a quién querés más? ¿A papá o mamá, no? Eran como dos miradas que inexorablemente aparecían. Sí. ¿Y qué le pasó al Partido Socialista cuando miraba a esas dos? Vamos a agarrar los fierros porque el hombre nuevo, la revolución, la vida nueva la tenemos ahí a la vuelta, y cómo no seguir el camino de nuestros hermanos cubanos y la mar en coche, o acumulemos fuerza, usemos las leyes vigentes, permitamos utilizar nuestras herramientas que ciertas garantías dan para llevar cambio sin violencia a la vida de los más humildes. Bueno, sí, el Partido Socialista vivió intensamente estas tensiones propias del contexto de la Guerra Fría en Uruguay, como toda la izquierda y la derecha también, ¿no? No nos olvidemos que las dudas entre violencia y revolución en la izquierda son el espejo de las dudas entre dictadura, autoritarismo, para preservar el orden en la derecha, ¿no? Entonces, ahí, digamos, nadie escapó a estas tensiones. El Partido Socialista dialoga muy bien esto que acabas de decir con el libro que en estos días también editó Banda Oriental, acerca del segundo tomo, coordinado por Brosquetas y Caetano, acerca de las derechas y los conservadores, ¿no? Y los conservadores, igual, totalmente. Las dudas sobre la democracia no son patrimonio de la izquierda en esa época, y la derecha está también estuvo cruzada por esta cuestión. El centro también, pero quiero decir que a ambos extremos del espectro político se daban estas en Uruguay la dictadura la llevó adelante la derecha, ¿no? Y sí, con un fuerte protagonismo militar, pero con apoyo de sectores de derecha de ambos partidos tradicionales. Y los militares, ¿no?, de derecha. Nos olvidamos que el golpe de Estado fue dado por un presidente electo por el Partido Colorado y que pertenecía a una fracción que apoyó la dictadura. Exacto. Y no podemos olvidarnos que el primer Consejo de Estado, que fue el organismo creado por la dictadura para sustituir al Parlamento, fue encabezado por Echegoyen, Martín Echegoyen, que era un dirigente del sector realista del Partido Nacional. Exacto. Que había ocupado lugares muy destacados, además, en los gobiernos del Partido Nacional en los años 60. O sea que esto salpica para todos lados. Sí. Bueno, es propio de esa época, además. Pero bueno, el Partido Socialista es el tema de este libro, de este capítulo en particular. Y yo creo que el Partido Socialista vivió muy intensamente ese dilema entre violencia y democracia, entendiendo que la democracia no es que esté exenta de violencia, pero la democracia podemos, entre muchas otras definiciones, entenderlas como la forma que hemos encontrado los seres humanos para resolver pacíficamente nuestros conflictos políticos, ¿no? La mejor de las formas que hemos encontrado hasta ahora modernamente para resolver nuestros conflictos pacíficamente.
De hecho, hay una frase que se le atribuye al politólogo polaco Adam Ceworski que dice más o menos así que la democracia es la forma que hemos encontrado para dejar de resolver nuestros problemas a los tiros. ¿Ah? Entonces, bueno, con esa idea de que es un arreglo político institucional que permite procesar pacíficamente los problemas, el dilema entre practicar la violencia como forma de resolver los problemas o ir por el camino de las reglas de la democracia política, hay momentos de la historia en que ha sido particularmente intenso. Y ese fue el caso de los años 60. ¿Por qué el Partido Socialista vivió esto de manera dramática? Bueno, por un lado porque lo agarró en un momento de crisis política profunda. Claro. Después del fracaso de la unidad popular, de la Unión Popular, de la cual se habla aquí en el capítulo de Gustavo Truyen, el Partido Socialista quedó duramente desencantado de las posibilidades de avanzar en el camino de las transformaciones revolucionarias con rumbo al socialismo en el marco de la democracia, ¿no? Y en ese marco de frustración con las posibilidades de avanzar en el marco de la democracia, de la competencia electoral propia del régimen democrático, se creó un espacio para quienes postulaban, muy inspirados en la Revolución Cubana, claro, que el único camino para conseguir las transformaciones que el Partido Socialista tenía planteado, como otros grupos de izquierda, era la violencia política, la revolución armada. Sí, resultó como un escenario estimulante para esa mirada. Claro. ¿Ven que por acá no es? Sí. ¿Ven que esto no sirve de nada? ¿Por qué? Exacto. ¿Y por qué fue dramático? Porque eso supuso para el Partido Socialista romper con toda una tradición de la etapa liderada por Emilio Frugoni, el líder fundacional del Partido Socialista, que justamente había puesto un énfasis muy fuerte en el vínculo entre socialismo y democracia. Es más, Frugoni entendía su proyecto socialista como inseparable de los principios liberales en materia política. Él entendía y argumentó y escribió que el socialismo era el liberalismo político llevado a su máxima expresión. Entonces, veníamos de un socialismo, el Partido Socialista venía de una concepción que vinculaba muy fuertemente democracia, liberalismo con socialismo, y en los años 60 abandona todo eso, rompe con esa tradición y se pasa a una postura sumamente crítica de la democracia y llega a postular que la lucha armada es el único camino para la revolución socialista en Uruguay, lo cual entre otras cosas le cuesta la legalización en diciembre de 1967. Sí, bueno, hay una cosa que hay que recordar, bueno, que tu libro ayuda a recordar, que el Partido Socialista uno más o menos lo tiene claro, como toda la izquierda, que fue ilegalizada en el marco de la dictadura. Pero en realidad sufrió ilegalizaciones previas, aún con las instituciones funcionando, ¿no? Entre diciembre del 67 y enero del 71, el Partido Socialista estuvo durante 3 años y poco en la clandestinidad. Porque bueno, el gobierno del presidente Pacheco Areco, a poco de haber asumido la presidencia, una vez fallecido Gestido, aprueba un decreto en el cual ilegaliza, entre otras organizaciones que habían adherido a la idea de la lucha armada, proclamada en la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad reunida en julio y agosto del 67 en Cuba, las ilegaliza todas, entre ellas el Partido Socialista. El Partido Socialista vuelve en enero del 71 a la legalidad y en 2 años después vuelve a ser ilegalizado en marco ya de la dictadura. Entonces, bueno, por eso fue dramático también para el Partido Socialista, porque rompía con su tradición, le costó la ilegalidad para un partido que siempre se había imaginado a sí mismo luchando en el marco de la legalidad democrática. Y bueno, ya en dictadura, entre que la dictadura en sí misma fue una experiencia que, como a otros sectores de izquierda y de derecha, pero sobre todo de izquierda, que pagaron un costo muy alto en términos de represión, en el marco de la dictadura, eso impulsó una revalorización de la democracia, que en el Partido Socialista se juntaba con la autocrítica del alto costo que el Partido Socialista había pagado en términos políticos antes de la dictadura por haber tomado ese camino, ¿no? Y bueno, uno va viendo, y esto es el final de mi capítulo, cómo a partir de los años fines de los 70, comienzos de los 80, empieza dentro del Partido Socialista una discusión
que está orientada a volver a valorar la democracia como única forma de hacer política y de avanzar en el camino de las transformaciones revolucionarias que el Partido Socialista siguió teniendo en sus manos. De hecho, hay un documento muy importante que fue redactado por Aldo Guerrini, que fue secretario general en ese momento, en el año 1979, que recogía una discusión colectiva de la dirección socialista clandestina de ese momento, pero fue redactado por él, resumiendo esa discusión, que se llamó justamente por una democracia sobre nuevas bases, o hacia una democracia sobre nuevas bases. Primero, la democracia vuelve a estar en el titular, ¿no?, como de un documento socialista, cosa que es sintomática en sí mismo, es el centro de la reflexión. Y allí se postula, bueno, que no puede ser la vieja democracia, ¿no? Que tiene que ser una nueva democracia, por eso la idea de una democracia sobre nuevas bases, pero están hablando de la democracia. Y eso se va a ir afirmando en el marco de la transición democrática, 84, 85, esa idea de el vínculo fuerte que se recompone entre el proyecto socialista del partido y la democracia política como régimen de gobierno. El apartarse de esa mirada de algún modo sugerida, trillada por Frugoni, lo tiro como pregunta para que pongas el justo medio, ¿verdad? Esa mirada también buscaba, me imagino, en las disputas de los perfilismos políticos que toda organización política tiene que hacer, no solo para llevar adelante su proyecto, pero para llevar adelante su proyecto necesitas de la gente. Y para necesitar a la gente tenés que ver dónde están parados los demás también, ¿no es cierto? Necesitas del otro como una forma de identidad a propósito de la alteridad. El hecho de que el Partido Socialista históricamente le reprochara al Partido Comunista su dependencia ideológica con el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y estar al servicio de esta mirada un poco más independiente y apoyada en las bases de la democracia, también era una forma que hasta un momento sirvió, me imagino, para separarse del Partido Comunista, ¿no? Sí. Y después, te hago las dos preguntas en una, y después me parece que el proceso fue un poquito a la inversa. En la medida que el Partido Comunista, aún con esa dependencia del Partido Comunista, estaba de la Unión Soviética, el PECU uruguayo, ¿no? El Partido Comunista de Uruguay, el PCU, estaba de alguna manera más afiliado a la idea, aún desconfiando de la democracia, pero más afiliado a la idea de la acumulación de fuerzas para distanciarse claramente de los intentos del MLN y otras organizaciones de ese tipo, ¿verdad? El Partido Socialista de alguna manera dijo, quizá vio que era una oportunidad también de demostrarse ante el público como una fuerza un poco más juvenil y arriesgada, corajuda, dispuesta incluso al tome de las armas. ¿Puede haber algo de eso que estuviera generando esos cambios en una y en otra dirección? Sí, está bien. La disputa con los otros, que en general para los socialistas ha sido el Partido Comunista, fue durante la mayor parte de la historia, siempre refuerza la propia identidad. Exacto. Y los procesos propios. Los reafirma en la medida que se coloca otro del cual se es diferente, ¿no? Esto pasa entre partidos, pasa entre países, ¿no? Nos pasa a nosotros como con Argentina, yo qué sé, todo eso. Hay distintas formas de reafirmar la propia identidad a partir de marcar las diferencias con otros. Y sí, efectivamente, durante toda la etapa de predominio de Frugoni en el Partido Socialista, desde 1910 y hasta 1960, la crítica a la diferenciación con los comunistas fue por el lado de un Partido Socialista que reivindicaba la democracia contra un Partido Comunista que defendía un régimen autoritario como era el soviético, ¿tá? O sea, la democracia estaba en el centro de la cuestión. En los 60... esto cambia. Los socialistas se radicalizan, descreen de la democracia, pero no dejan de confrontar con los comunistas, pero cambia el eje de la confrontación. Claro. Pasa a ser acusar a los comunistas de ser reformistas, claro, que confían en la posibilidad de avanzar en términos revolucionarios en el marco de la democracia. Entonces los socialistas se ponen a sí mismos como auténticos revolucionarios y acusan a los comunistas de ser reformistas por creer en la democracia, ¿no? O sea, se invirtieron los términos de la crítica. Antes los criticaban por no ser democráticos, por no tener convicción democrática. En los 60 los critican por creer demasiado en la democracia.
¿ah? Exacto. Y bueno, después... No olvidemos que de los latas, ¿no? De los socialistas se estaban yendo mucho a los Tupamaros también. Bueno. También podía ser una forma de decir, no se me están yendo todos para allá, ¿no? Bueno, claro, ahí el Partido Socialista tuvo problema de que quedó en el medio, ¿no? Tenía de un lado al Partido Comunista, al cual podía criticar a partir de estos argumentos, pero del otro, que era donde el Partido Socialista podría haber desarrollado más, había actores con mucho desarrollo, el MLN concretamente, que se llevaban buena parte de la militancia disponible, ¿no? Y aparte, el MLN, como muestra aquí muy bien, tanto Nicolás Dufour como Eduardo Rey tuvo bastante que ver en el surgimiento del MLN. O sea, era difícil hacer ahí una separación muy fuerte. Pero bueno, cuando el Partido Socialista entra en ese camino de revalorización de la democracia en los años 80, vuelve a criticar al Partido Comunista porque el Partido Comunista sigue apoyando un régimen autoritario como el de la Unión Soviética, ¿no? Y esto dura hasta que se cae la Unión hasta que el socialismo real entra en crisis en el año, a fines de los 80, comienzo de los 90, ¿no? Bueno, pero sí, siempre los socialistas han tenido durante la mayor parte de su historia, el otro de los socialistas han sido los comunistas. Yo creo que ya no, hoy en día estamos en un periodo donde los comunistas y los socialistas están bastante cerca en sus posicionamientos dentro del Frente Amplio, pero ese ya sería tema de otro programa. En todo caso, y de otro libro. Capaz. Pero, un libro del futuro. En todo caso, me parece interesante que los comunistas por su lado, los socialistas, y yo diría el sistema político en general, por lo que hablaste hoy más temprano acerca de los espejos y las tentaciones autoritarias, me parece que lo que la dictadura terminó generando casi unánimemente en el sistema político, una revalorización del sistema democrático, ¿no? Sí, a izquierda y derecha, totalmente. Es exactamente lo que estoy diciendo. Sí. Y sí, porque al igual que el descreimiento de la democracia cruzó todo el espectro ideológico en los 60 y 70, la revalorización en los 80, 90, también afectó a sectores tanto a la izquierda, como ya dijimos, como a sectores de derecha que habían visto en las salidas autoritarias una forma de contener al comunismo anteriormente. Bien. Bueno, es curioso porque ahora estamos en un tiempo nuevo donde algunas señales descreedoras de la democracia parecen nuevamente estar de moda, ¿no? Con herramientas y de formas distintas, pero... En América Latina y el mundo. Por suerte no en Uruguay aún, ¿no? En ese sentido, no hay actores políticos relevantes que cuestionen la validez de la democracia como forma de pero si algo ocurre en el mundo y si algo ocurre en América Latina, nosotros por lo menos deberíamos estar atentos, ¿no? ¿No cree, profe? Y bueno, mirá lo que pasó en 1973. Bien, sí. Además, profe, ayúdeme una cosa. Diga. Es verdad que nadie, por lo menos en voz alta, sostiene que ha llegado la hora de herramientas superadoras de... Pero sin embargo, sí en voz alta hemos vuelto a escuchar argumentos que solo se escuchaban en la predictadura y en la dictadura. Por ejemplo, poder judicial infiltrado. Textual, Universidad de la República tomada por los marxistas. Textual. Ese tipo de comentarios, ese tipo de síntesis políticas volvieron a escucharse en Uruguay, en algunos casos por parte de algunos actores políticos de relevancia, y creo que el antecedente hay que encontrarlo muchas décadas atrás. ¿Sabes qué? Yo creo que nunca desaparecieron esos discursos, esas voces, solo que durante los años de predominio del Frente Amplio, digamos, quedaron como marginadas o quedaron relativamente invisibilizadas o desoídas. Con el retorno de la derecha, digamos, o la instalación de un gobierno que está protagonizado por una coalición de centro-derecha, que va del centro a la derecha, bueno, esas voces volvieron a tener una visibilidad, una audibilidad en el espacio público mucho mayor. Pero yo creo que el único matiz que estoy de acuerdo contigo, el matiz que tengo es que no es que habían desaparecido, es que estaban un poco acalladas y bueno, al volver el gobierno a manos de grupos ubicados del centro a la derecha, ganan un espacio y una notoriedad que no tenían antes, y en todo caso se sienten hasta con ¿cómo decirlo? Con el espaldarazo del apoyo ciudadano, claro, el espaldarazo del apoyo ciudadano, para poder decirlo
sin temor de quedar mal. Sí. No, igual, creo igual que la agarraste. Yo no dije que hubieran desaparecido, dije que no se escuchaban, ¿verdad? Que no se escuchaban. Y además, no solo en los 15 años que gobernó la izquierda, sino me cuesta recordar gobernantes de importancia. Me cuesta pensar en Jorge Valle y su gente diciendo, porque la universidad está tomada por los marxistas y el Poder Judicial está infiltrado. Me parece que el debate pasaba por otras lógicas, aunque uno fuera de derecha y otro de izquierda. Esto siento que es post-dictadura un tanto novedoso, pero forma parte de otro análisis. ¿Cuáles son las primeras repercusiones ya en el final, te pregunto, del Partido Socialista de Uruguay? Porque este no es un libro para que lo lean solo los socialistas, ¿verdad? No, aunque me encantaría que lo leyeran los socialistas y fueran reaccionando, comentando qué les parece, si se ven representados por la historia que se cuenta aquí. No, el libro está en fase de recién inicial, de salida. La verdad que no hemos tenido muchas reseñas de prensa por ahora, ni reacciones. Mónica Xavier el otro día, que es una socialista muy destacada, en la presentación en la Feria del Libro, fue muy elogiosa, comentó que le había gustado mucho, que le parecía que era una buena historia del Partido Socialista, más allá de que puntualmente en algunos capítulos ella no está de acuerdo con lo que los autores decimos, pero bueno, eso es lógico, ¿no? Pero si tomo la opinión de Mónica Xavier como un indicador de la opinión promedio media de los socialistas, parece que debería tener una buena recepción. Y me despido con la pregunta malvada, quiero decir, y es, ¿y por qué presentar un libro sobre el Partido Socialista del Uruguay desde sus orígenes hasta nuestros días y no invitar a la presentación al secretario general del Partido Socialista de ahora y no a alguien que ya lo fue? Está muy bien. Nosotros cuando organizamos la presentación con la editorial buscábamos que fuera una figura que tuviera, digamos, una visibilidad pública importante como para que el libro a su vez se beneficiara de esto. Claro. Y bueno, como Mónica Xavier no solo fue legisladora durante un largo periodo, muy destacada, fue la secretaria general del Partido Socialista y fue la presidenta del Frente Amplio, o sea, acumuló una cantidad de cargos que le han dado una visibilidad pública y una importancia mucho mayor de la que, con todo respeto, Gonzalo Sibila por ahora tiene, en términos de trayectoria política y visibilidad pública. Entonces, por esas razones... Casi una decisión editorial, digámoslo. Sí, de tratar de darle al libro la mayor publicidad posible, beneficiándonos de quién era el presentador. Esto es una cuestión de estrategia de difusión. No es una cuestión política, en todo caso, si apuntabas ahí, pero me encantaría conocer la opinión de Gonzalo Sibila, como de tantos otros socialistas, sobre este libro. De hecho, hace unos días me reuní por cuestiones de la facultad con un joven politólogo que es parte del staff del Parlamento de Gonzalo Sibila, y le mandé un libro dedicado. Así que si está escuchando o alguien está escuchando y lo puede decir, con mucho, me gustaría mucho saber qué le parece el libro. Para la segunda edición, entonces. Cuando saquen una nueva edición, ahí el colega Gonzalo Sibila, que es docente egresado del IPA, como lo soy yo. Bien, bueno, te abrazo, te agradezco mucho, y las cosas que importan. ¿Quién es tu candidato para el Mundial? Bueno, en primer lugar, tengo que decirlo de todos, ¿no? Ojalá Uruguay llegue hasta la instancia más avanzada que se pueda. Realmente no tengo una esperanza de que seamos competitivos para pasar de octavos. Ya con llegar a cuartos quedaría súper feliz, pero bueno. Y no, yo siempre lo mismo, voy por Argentina, ¿no? Yo después de Uruguay, para mí, en términos políticos... ¿Pero es el corazón o en el sentido de que... No, creo que puede... en este Mundial Argentina tiene un equipo muy competitivo. No es la primera vez que lo tiene y no pasa de las fases tempranas, entonces tampoco podemos saber. Pero bueno, yo creo que Brasil siempre sigue siendo un candidato, y bueno, en Europa siempre Alemania, es de temer, ¿no? Pero bueno, no sé. La verdad creo que Brasil, Alemania son candidatos. Argentina tiene una oportunidad, vuelve a tener una oportunidad, veremos. Jaime Jafé, gracias por el tiempo. No, gracias a vos por la invitación. Charlamos, siempre es un gusto. Charlamos largo y tendido. Sí.